Les había prometido a Javier González Fraga, lo tenemos aquí enfrente. Luego va a estar el doctor Ricardo Alfonsín. Y con Javier, que creo que supo tener una relación afable y cordial, e inclusive quizás hasta algún tipo de identificación profesional, con Mercedes Marcó del Pont. Con Mercedes nos conocemos desde mucho tiempo. Coincidimos en los años 90 en criticar profundamente la convertibilidad. Trabajamos juntos en el marco de la Unión Industrial, ¿te acuerdas cuando se fue creando el movimiento productivo argentino? Para después me seguís contando, porque esta es una pregunta con algún tipo de trampa. Sí. Vos también fuiste presidente del Banco Central. Sí, sí. En momentos difíciles y no tan difíciles, pero... Difíciles. Difíciles, digamos. Bastante difíciles. Ahora, conociéndola a ella y sin tener nada contra ella, por el contrario, más bien una opinión favorable, pero habiendo tenido tu experiencia en el Banco Central, ¿vos hubieras firmado, hubieras traspasado las...? No. No, porque había una evidencia. Había dos evidencias. Primero, el de que... La judicial. La judicial anterior, y después la opinión de la línea del Banco Central siguió siendo contraria, si no de todos los abogados, por lo menos de la línea más prestigiosa de los abogados del Banco Central, siguieron siendo contrarios a que ella realmente traspasara. El tema era claramente una... ¿Por razones técnicas? Por razones técnicas. No por el tema del Parlamento. No, bueno, porque había una decisión de que tenía que resolverse en el Parlamento. Entonces, yo no creo que sea sencillo en el Banco Central, es una entidad donde la gerencia pesa mucho, digamos, la línea pesa mucho, donde se pueda tomar fácilmente una decisión en contra de la línea. Bueno, la tomó el directorio, que es kirchnerista. Sí, claro, pero es en contra de la línea. O sea, la línea no incluye el directorio, ¿no es cierto? No, está claro. Yo he sido muy respetuoso de la línea del Banco Central y lo sigo siendo. Creo que es una de las instituciones que tiene la mejor burocracia, en el buen sentido de la burocracia, de la Argentina. ¿Y qué le habrá animado a esta mujer a cometer este abuso? No, yo creo que sufrieron unas presiones enormes por parte del Poder Ejecutivo. Yo creo que ya el mismo nombramiento de Mercedes y todo lo que siguió, por cómo había salido Martín Redrado, vino cargado de presiones. Y bueno, yo lo planteé en su momento. A mí Mercedes me merece no solamente un gran respeto profesional, sino también como persona. Pero lo dije al primer momento. Esperemos que la presidenta de la Nación escuche a Mercedes y que no solamente Mercedes a la presidenta de la Nación. Ahora ella pretende que los senadores la escuchen después de haber cometido el pecado, digamos, como dice el tango. Sí, la circunstancia está... viene mal barajada, como se suele decir, viene muy mal barajada. Lamentablemente, no por culpa de Mercedes, sino por culpa de la presidenta acá. Y quizás haya que ir, inclusive, no sé si decir más arriba, porque no debería haber más arriba, pero por culpa del expresidente. ¿No es cierto? O sea, mucho se habla de ser destituyente y de no respetar la Constitución últimamente, pero esto de tener un expresidente que manda muchísimo, no sé en qué Constitución figura. Pero lo cierto es que viene muy mal barajado desde ahí el tema y donde cuesta mucho frenar estas acciones y cuesta mucho también mantenerlas, o sea, continuarlas. Yo creo, Roberto, la presidenta ha estado muy mal asesorada en los últimos meses, muy mal asesorada. En términos económicos. En términos económicos, en términos jurídicos, en términos de procedimiento. No solamente en el último discurso del anterior jueves, sino hace varias semanas cuando habló de ritualismo, refiriéndose al conjunto de normas. O sea, parece mentira que haya estado tanto tiempo en el Parlamento. No son ritualismos, son las leyes sobre las cuales tenemos nuestra convivencia democrática. Ahora, ¿vos de dónde se te ocurre que viene esta especie de...? Porque si uno mira a la Argentina, como diría Hillary Clinton, que ahora es tan bienvenida en la esfera de la Casa de Gobierno, la relación de la deuda con el PBI de la Argentina es medianamente razonable, podría ser menor, pero digamos... Es baja, a contexto internacional. Exacto, es baja. Ha tenido una tasa de crecimiento interesante, la actividad estaba bien hasta hace poco tiempo, hay que pagar en agosto. ¿De dónde sale esta urgencia tan dramática que aplica la propia presidenta y en alguna medida ejecuta Mercedes
del PON? Bueno, yo creo que viene, por eso hablo de mal asesorada, desde el 14 de diciembre, cuando anunciaron el fondo del Bicentenario. Esto fue una idea muy poco debatida, era innecesario. O sea, uno podría haber usado las reservas respetando las formas. Se podría haber escuchado a Redrado, que tenía algunos consejos que dar en este tema. Porque si recordamos, también en el diciembre del 2005, cuando sale el decreto para pagar al fondo, después viene una ley para emprolijar todo. Y eso que era más sencillo aquello. Por ahí sucede esto ahora. Por ahí sucede esto ahora. Por ahí se utilizan figuras como alguna garantía para no hacer una transferencia. Pero como vos insinuaste en tu pregunta, no había ninguna necesidad. No estábamos, ni estamos ahora al borde del default. ¿Y por qué se ahogan en un vaso de agua, como diría la calle? No es la primera vez que las formas entorpecen el fondo. Yo creo que cuando decidieron lo de las AFJP, irritando a tanta gente, podrían haber logrado el mismo objetivo, que es manejar esa cuantía de ahorros, haciéndolo de una manera mucho más sencilla, menos atropellada, menos violadora de los derechos de particulares. Entonces es un estilo que me preocupa. Por eso a mí lo de las reservas, como lo dije muchas veces en estas semanas, yo no doy la vida por las reservas. En gran parte de los últimos 40 años las reservas fueron secreto de Estado y nadie sabía cuántos eran. A mí me tocó el primer día de mi gestión en el Banco Central en julio del 89, recordarás que eran momentos difíciles, había 60 millones de dólares, 60 millones, y tenía que pagar 140 el primer día. ¿Te imaginás que obviamente compré reservas con emisión? Estamos hablando de 60 millones contra 50.000 millones que presuntamente hay ahora. Ahora, por eso. Luego, para que la gente tenga en claro lo que fue la llegada del caballero al Banco Central. Yo me acuerdo que el viernes anterior, Ted Bessa, que era un funcionario del Fondo Monetario, me dijo, sí, vos vas a tener que comprar con emisión monetaria reservas el primer día, pero de eso separá 80 porque se los tenés que pagar al Fondo Monetario, pues estábamos en default con el Fondo Monetario. Y si no pagás, estás en una lista negra que después te va a costar muchísimo salir de esa lista. Entonces, hasta el fondo aceptaba que uno compre reservas con emisión monetaria y las use para pagar. O fíjate lo que era, lo que hoy se está discutiendo, era lo normal. O sea, yo toda la vida prefiero que se utilicen las reservas que no caer en default. Pero creo que no se puede discutir solo de las reservas, tenemos que discutir de la inflación, tenemos que discutir del presupuesto. El uso de las reservas tiene que estar en una discusión mucho más amplia. O sea, yo no estoy en contra de que se utilicen reservas, pero sí estoy en contra de que no se rediscuta el presupuesto, que no tengamos una política antiinflacionaria. Me parece gravísimo esto del INDEC, que te dice que la inflación está bajo del 10%, cuando todos sabemos que está arriba del 20%, y que por lo tanto no hay una política antiinflacionaria. Con relación a eso, porque la Argentina tiene hace 5 años inflación de 2 dígitos, más o menos. Sí. Y Redrado suele decir que él, como titular del Banco Central, y el Banco Central no ha tenido nada que ver con esa inflación. Sin embargo, uno lee otros economistas y todos te explican que en los países medianamente normales, en la mayoría, en la gran mayoría, en la vasta mayoría de los países, la verdad que la inflación está controlada. Y está controlada en alguna medida por un programa monetario del Banco Central. En consecuencia, digamos, esta especie de disociación que de pronto uno quiere ver entre que la culpa es de uno y no del otro, a veces no resulta tan clara. Yo estoy más cerca de la posición de Martín Redrado en este aspecto. Te explico por qué. Estás como nuestro amigo Rodríguez. No, lo que me pasa es, yo no creo que un país que tiene una escasísima profundidad financiera, nuestro conjunto del crédito, en cualquiera de las definiciones que tomes, no pasa el 15-20% del producto, sirvan las políticas monetarias para frenar la inflación. No sirven. Nuestra inflación no es de origen monetario, es de origen fiscal. Entonces, si vos le aplicás un remedio monetario a una inflación que es de origen fiscal, lo que generás es una represión financiera, generás altas tasas de interés y empieza un problema mucho peor, que es la especulación. Empiezan a ingresar dólares. Esto nos pasó en la convertibilidad, a aprovechar el diferencial de tasas.